Hola, un cordial saludo para todos. Continuamos entonces en este mes de la palabra, este mes de septiembre en el que lo estamos dedicando a este estudio especial de la Biblia. Y bueno, ya venimos sobre esta clase número 10, donde vamos a tratar un tema importantísimo que son los géneros literarios. Ya los habíamos mencionado en clases anteriores, cuando habíamos visto en la distribución de nuestro canon cómo cada libro hace parte entonces de una colección, para así entender que nuestra Biblia es esa bella biblioteca en la que está distribuida cada libro de acuerdo como al género literario que resalta en él. Ahora, dentro de ese mismo género literario que ya podríamos entender como desde la distribución de la misma Biblia, cómo nos dice entonces cuáles son los libros poéticos, cuáles son los libros históricos, cuáles son los libros que pertenecen a la ley, en fin, todo eso tenemos que ir entendiendo poco a poco la forma o esa manera de expresarse de cada libro, que es muy interesante conforme a lo que hoy vamos a aprender. Entonces, cuando hablamos de géneros literarios, tenemos que hablar primero que ellos son una forma de expresión. Ahora, esas formas de expresarse, básicamente, ¿para qué sirven? ¿O qué es lo que significa esa forma de expresión? Busca transmitir un mensaje desde una intención de quien escribe y con unas características particulares. Miren, ¿cómo así, profe Eliana, que con unas características? Explíquenos mejor entonces con sus palabras este término de géneros literarios. No es lo mismo cuando yo voy a leer una carta o escribir una carta de amor que cuando yo voy a leer el periódico. ¿Listo? El periódico quiere transmitir una noticia, tiene una intención propia, que es transmitir una información. La carta, si bien quiere también transmitir, no es explícitamente de una manera en la que simplemente dé un dato o exponga una noticia como tal, como lo hace precisamente el periódico. El periódico simplemente va a exponer un hecho, va a contar un hecho y tiene sus particularidades y tiene sus características propias. Cuando tú lees una carta de amor o cuando escribes una carta de amor, tienes una intención, que es transmitir ese sentimiento, esa emoción, lo que hay en tu corazón, lo que buscas generar en la otra persona, estás exponiendo tus sentimientos. Entonces es ahí donde nos vamos a ir como compenetrando con el género literario o las formas literarias. Por eso los libros en la Biblia, cuando se escriben de acuerdo a la intención del autor y con unas características particulares, de acuerdo a ese género global al que pertenece pues como el libro. Pero vamos a ir descubriendo que la Biblia es más compleja de lo que nosotros lo imaginamos, porque a veces no es solamente guiarnos por el género global, sino que también dentro de ella se encuentran otras formas narrativas, otras formas de expresarse, es decir, otros géneros literarios que aparecen dentro de esa generalidad o de ese género más representativo del libro que se escribe o el libro que estamos nosotros leyendo. Entonces, volvamos sobre el punto. Cuando hablamos de esas formas de expresión que buscan transmitir un mensaje de acuerdo a la intención de quien las escribe y con unas características propias, entonces nosotros nos vamos a ir dando cuenta que hay entonces unos estilos o unas formas entonces de narrar. ¿Cuáles son esas formas? Vamos a hablar de las más importantes. Estas no son las únicas, no, ustedes incluso me podrían escribir, no, yo también encontré ese otro género, otra forma, o ese otro estilo literario. Sí, claro, existen, con seguridad van a encontrar más. Pero aquí vamos a hablar como de los más importantes, que son, primero, la narración. En la narración que encontramos, nosotros encontramos mito, encontramos parábola, encontramos historia, encontramos relatos épicos, encontramos crónicas, encontramos la novela. Eso hace parte entonces de la narración. Bien, entonces ahí vamos a ir descubriendo en la próxima clase
les voy a ir diciendo poco a poco en qué consiste entonces cada género. Entonces la próxima clase me voy a detener en el género narrativo para que entendamos muy bien eso, con ejemplos en la Biblia. Nos vamos a ir a la Biblia, vamos a leer una narración y vamos a ir explicando esa narración. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos entonces después con el segundo género, que es la ley. La ley es otro género literario. Entonces ya lo habíamos de pronto explicado un poquito en otra clase cuando hablábamos de los 5 libros de la Tanakh, o los que llamamos nosotros el Pentateuco, que son esos 5 libros que tal vez representan en sí como el contenido de la ley, es decir, hacer la voluntad de Dios, que eso también vamos a hablar un poco cuando lleguemos allí. Vamos a ir como profundizando poco a poco en cada una de las formas literarias. Luego viene la profecía, luego viene la lírica, es decir, lo que llamamos poesía, la sabiduría, que también es una forma, libros sapienciales que tienen un estilo propio. Encontramos el género evangelio, el género carta o epistolar, también lo conocemos con ese nombre, y está el género apocalíptico, que será el último de los géneros que hablaremos para introducirnos, Dios mediante ya el curso de Apocalipsis, que ya muchos me han escrito, sí, queremos un curso de Apocalipsis. Bueno, mucha gente me dice, pero Eliana, ¿no es mejor empezar como por el principio? ¿Por qué no empezamos por el Génesis? ¿Por qué no hablamos como de eso? Créanme que estoy como en esa disyuntiva, llamémoslo así. Estoy como en esa encrucijada, porque me muero de ganas también de darles un curso de los 11 primeros capítulos del libro del Génesis, que es, mejor dicho, una belleza. Hablar acerca de esos 11 capítulos del Génesis que tienen que ver mucho con la realidad que hoy estamos viviendo. Entonces empezar a hablar un poco acerca de las preguntas existenciales que aparecen en esos 11 capítulos y hacer una lectura de eso a partir de la realidad actual, a partir de la historia que hoy vivimos. Me muero de ganas de hacerlo. Vamos a ver si nos da el tiempo, o bueno, no es que nos dé el tiempo, sino más bien si me decido haciendo esos o hablando del libro del Apocalipsis. Voy a ponerlo como en oración y discernir, o ustedes me escriben. Vamos a ver cuál gana. ¿Queremos los 11 primeros capítulos del Génesis o el libro del Apocalipsis? Me ponen en los comentarios y me voy a ir por la mayoría. Así que ustedes decidan. ¿Listo? Bien. Ahí tenemos entonces las formas literarias, los géneros literarios que acompañan nuestra palabra de Dios, los más principales, los que vamos a encontrar en la Biblia. El narrativo es el más representativo, ¿sí? La mayor parte de la Biblia es narración. Entonces ahí nos vamos a detener, vamos a hablar en la próxima clase acerca de eso, y bueno, espero que esta clase les haya como suscitado ese gran interés por conocer un poquito más de esos géneros que con seguridad les va a gustar mucho. Bueno, los dejo, un abrazo, nos vemos en la próxima clase, chao.